Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 0 de nuestro nuevo podcast Reflejo con Cindy y Hosman, en el cual exploraremos consejos prácticos para reflejar a Jesús en todas las cosas que hacemos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado el término secular? Hablamos de música secular, de trabajo secular, de libros seculares, pero ¿de dónde nace todo esto? El día de hoy vamos a estar bajo el tema cristianos seculares. Y amor, no sé si querés saludar. Bueno, queremos saludar a todos los que nos están escuchando a través de este podcast y estamos bien contentos de iniciar este nuevo proyecto. Vamos a estar cada semana o cada 2 semanas pudiendo compartir con ustedes un nuevo tema, así que no se lo pierdan. Amor, una de las preguntas que más frecuentemente nos hacen, yo diría que no solo a nosotros, sino a todos los pastores, es la pregunta: ¿puedo ver este libro? ¿Puedo ver esta película? ¿Puedo tener este trabajo? Y lo que hay detrás de esta pregunta, que hago un paréntesis, la hacen personas de todas las edades, con diferente pensamiento, contexto cultural. Pero es interesante porque lo que hay detrás de esto en realidad es: puedo hacerlo porque no está directamente relacionado con Dios. ¿Qué pensás? Sí, o sea, lo que estás diciendo es que, por ejemplo, con la música es una pregunta bien común, ¿verdad? Que muchas personas preguntan, ¿es malo o es bueno escuchar música secular? Y como que es una pregunta que muchas personas se hacen. Y como tú decías, el decir una canción es secular o tal cosa, lo que están diciendo es: puedo escuchar una canción, o es malo escuchar esta canción porque no habla exactamente de Jesús. Y es como lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero, o sea, todo esto surge porque tenemos como la tendencia a creer que si algo no está directamente hablando de Dios, es malo en sí mismo. Y tal vez este pensamiento como de las canciones, muchos lo relacionan como una pregunta más de adolescentes. Pero yo recuerdo que también, al menos en mi caso personal, ya a una edad mayor, me enfrenté también a ciertas preguntas. Por ejemplo, cuando yo estaba a punto de entrar a la universidad, yo en aquel tiempo yo sentía un llamado por Dios. Y en mi mente yo pensaba, me tenía como la incógnita: debería estudiar una carrera secular, que en mi mente yo decía que tal vez no me sirva para nada en el futuro de lo que quiero hacer, o debería buscar una carrera más orientada como al ministerio, como teología, algo así. Y yo creo que ese pensamiento estaba erróneo, porque yo estaba también como que buscando separar algo, viéndolo como, no, tal vez no malo, pero sí como contrario al llamado que yo sentía para mi vida, que era una carrera que yo decía secular, ¿verdad? También más adelante, yo recuerdo que muchas veces pensaba: ¿cuándo Dios, si me ha dicho que me quiere llamar para un ministerio, cuándo me va a sacar de mi trabajo secular para que yo pueda dedicarme 100% al ministerio? Y nuevamente era un pensamiento errado en el que yo veía como que estas dos cosas estaban compitiendo. Y la verdad es que aún hoy en día, que estoy funcionando como pastor a tiempo completo, por así decirlo, no he abandonado lo que llamaría el trabajo secular. Sí, porque tenés tus empresas, haces tus proyectos. Exactamente. Y muchos de los que nos están viendo probablemente han pasado en alguna etapa de su vida por este tipo de preguntas. Sí. Por eso decíamos al inicio que no importa la edad ni el contexto. O sea, la mayoría de cristianos siempre nos estamos preguntando este tipo de cosas. Pero es bien importante lo que acabas de decir, entender que este pensamiento no es bíblico y no proviene de Dios. Yo escuchaba que muchas veces de la forma en que nosotros pensamos viene mucho del contexto cultural que nos rodea. Sí. Entonces, vos que sos medio erudito, no sé, me gustaría que platicáramos un poquito de dónde viene este pensamiento, porque si todos lo tenemos, parte de algún punto. Sí, claro. Sí, como decías, la forma en la que pensamos o interpretamos al mundo está claramente relacionada con el contexto en el cual crecimos, con nuestra cultura. Y no solamente algo muy micro como la cultura de casa, sino también la cultura que tenemos como nación y aún como
como continente, o sea, no solamente somos parte de una nación, sino que también somos latinos, sí. Somos parte de América Latina, todo, y realmente se dice, se denomina que nuestra cultura es una cultura que llamamos occidental, y occidental proviene por la Europa occidental, que al final de cuentas, aunque estamos en América, todas nuestras naciones fueron conquistadas y por lo tanto influenciadas culturalmente por países de Europa occidental. Y si nos vamos como a la raíz de toda esa cultura de Europa occidental, parte mucho de filosofías griegas, de todas esas culturas que se desarrollaron en aquellos momentos. Y bueno, o sea, algo que hay que darnos cuenta es que nuestra forma de pensar está muy cercana a cómo piensan los europeos, pero si yo me pusiera como a compararme cómo pienso yo contra un japonés, contra un chino, un ruso, o sea, que ya no son parte de Europa occidental, sino que ya son asiáticos y Europa oriental, el pensamiento oriental es bien distinto a nosotros. Y como tú decías, y algo bien clave aquí que es importante entender es que la Biblia, los autores bíblicos no eran occidentales. Los autores bíblicos eran judíos, eran israelitas, los cuales tienen una cultura mucho más oriental y particularmente tienen la cultura judía, que era una cultura que desde sus inicios se fundamentó bajo la palabra de Dios, bajo las enseñanzas de Él, y así se fue creando la cultura. Y el problema es que si yo intento agarrar la Biblia y no soy consciente de que tengo un sesgo cultural bien fuerte porque soy latino y pienso occidentalmente, me estaré perdiendo muchas veces del verdadero significado de lo que la Biblia quería decir. O sea, en conclusión, es decir, para poder entender mejor la Biblia, tengo que tratar de ponerme en los zapatos del autor original, tengo que tratar de pensar como él, y por lo tanto, para yo leer mejor la Biblia, necesito pensar más como oriental, pensar más como hebreo particularmente, que como un occidental. Fíjate que se dice también que parte de la influencia del pensamiento que hoy tenemos o de las filosofías que nos influenciaron fueron las enseñanzas de Platón. Y me da un poco de risa estar hablando de todo esto, porque uno dice, bueno, y a veces ni entiendo completamente quién es Platón o no lo estudié en la universidad, salvo que haya llevado un poco de filosofía y uno se pregunta cómo eso me puede estar influenciando hoy. Pero, por ejemplo, Platón lo que enseñaba es que él miraba al hombre como un ser dual. Entonces miraba al hombre como alma y cuerpo. Y decía que todo lo que era del alma era supremamente bueno y todo lo que era del cuerpo malo. Entonces, para ser bueno tenías que abandonar completamente todas las cosas humanas y dedicarte completamente a la parte espiritual. Aquí viene lo interesante, porque cuando nosotros vemos esto o entendemos esta enseñanza, cualquiera podría decir, eso es muy parecido a lo que dice la Biblia acerca de la carne y el espíritu. Pero lo cierto es que como tú decías, amor, es tan importante entender el contexto bíblico, realmente no leer la Biblia por leerla, sino, como dice la palabra, meditar en ella y poder entender todo lo que hay detrás. Porque cuando la Biblia habla de carne, usualmente siempre también tendemos a asociarlo con el cuerpo, pero cuando la Biblia habla de carne, se refiere también a los sentimientos, a la alma, y con esto no estamos diciendo que Dios lo excluye, todo lo contrario. O sea, la palabra dice que a través del Espíritu Santo, nuestra alma, ¿verdad? Nuestro espíritu son guiados a transformación, a cambio. Habla que el cuerpo va a ser en algún momento glorificado. Entonces vemos que ese pensamiento de separación no es bíblico. O sea, la Biblia nunca habla acerca de esto, todo lo contrario, ¿verdad? La Biblia lo que nos invita es a ver todas las cosas interconectadas. O sea, para Dios es tan importante mi cuerpo, por eso nos quiere ver sanos, como que mis emociones estén bien, mi alma esté bien, que mi espíritu, o sea, a Dios le interesa tanto como que nos alimentemos súper bien, a como que también dediquemos tiempo a la oración, ¿verdad? Sí, así es. Sí, como decías, hay una confusión muchas veces de creer que cuando la Biblia habla de hacer morir la carne y todo eso, está hablando como hacer morir nuestra humanidad incluso, o nuestro cuerpo.
Y bien decía, o sea, para los griegos era como que todo lo que es corpóreo es malo o es inferior. Y lo espiritual es como lo supremo, ¿verdad? Lo máximo. Pero Dios no es así. Dios, como tú dices, le da importancia al espíritu, le da importancia al alma, le da importancia también al cuerpo. Sí. Solamente pensar que Romanos dice, honremos a Dios con nuestros cuerpos. O sea, no nada más con nuestro espíritu, sino también con nuestros cuerpos. La palabra también dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No dice el alma es el templo, no dice el espíritu, sino que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O sea, para Dios sería incorrecto tener un desequilibrio, más bien como solo cuido mi espíritu y descuido mi cuerpo, y busca como algo integral en todos nosotros, como decías. Sí. Y también como hablando de filósofos griegos, obviamente Platón, Aristóteles fueron como los que marcaron los principales líneas de pensamiento. Y hablando como en este tema de lo secular, lo natural, que así le llamamos, Platón también escribe, y es algo que yo siento que está bien marcado en muchas veces cómo interpretamos nuestra vida cristiana. Platón tenía algo que él le llamaba la vida contemplativa, y él enseñaba que como la máxima virtud a la cual el hombre podía dedicarse era la vida contemplativa. Y él llamaba vida contemplativa a la filosofía, a la apreciación del arte, como a contemplar y pensar. Todo ese tipo de actividades era lo que él llamaba vida contemplativa. Y él lo veía como la acción más elevada que un hombre podía tener. O sea, para Aristóteles él decía como algo tan humano como un panadero, no, eso está inferior a el filósofo. Un guerrero, no, eso es inferior a un artista. O sea, él veía como esta parte como eso es lo máximo que alguien pudiera alcanzar. Y yo pienso que si lo llevamos a la iglesia, a veces pensamos que hay gente que uno le dice como, Dios quiere usarte. Y dice, entonces significa que tengo que ser un pastor. No tiene nada que ver, ¿verdad? Pero a veces llegamos a creer erróneamente que para Dios es más virtuoso la ocupación de un pastor, de un predicador, que la ocupación de un empresario, de un doctor, de un artista. Exactamente, ¿verdad? Y podríamos pensar entonces que es más espiritual o más cristiano ser un pastor que ser un doctor, como decías, o ser un policía, lo que sea, ¿verdad? Un diseñador gráfico. Un diseñador gráfico. Entonces volvemos nuevamente como a querer decir lo secular, que vemos como secular es inferior, y aquello que vemos como supuestamente más espiritual es como superior, ¿verdad? Incluso podríamos decir como que si hay un músico, decirle solo puedes ser cristiano si tocas música cristiana, cuando a lo mejor Dios también lo diseñó para, no sé, cantar algo romántico, cantar algo completamente nada que ver, escribir orquesta, y a veces nos encerramos mucho en que no, eso es obviamente inferior a ser un músico cristiano, ¿verdad? Un músico de adoración. Sí, y claramente vemos que Jesús siempre estaba invitando a personas de diferentes oficios a ser parte. En estos días estaba volviendo a ver la serie de The Chosen. Ajá. Y a mí una de mis partes favoritas es cuando llama a Mateo. Obviamente pues lo estaba llamando para convertirlo en un apóstol y todo, pero Mateo estaba trabajando, estaba recaudando impuestos que para la gente de aquel tiempo no solamente era bajo espiritualmente, sino que realmente era lo peor. Anticristiano. Era totalmente anticristiano, pero Cristo lo ve y ve un apóstol en él. Entonces todos los que nos están viendo tenemos que tener ese pensamiento de Cristo, que Cristo no dividía lo espiritual o lo secular, sino que más bien, y me encanta esto que vamos a decir, amor, más bien Cristo nos invita a santificar lo cotidiano. O sea, todo lo que nosotros hacemos que realmente le dé la gloria al Señor, lo dignifique, le pueda dar adoración a través de las cosas que hacemos. Y cuando decimos esto, obviamente aclaramos que cuando hablamos de no separar, no quiere decir que hay cosas que no están mal, ¿verdad? O sea, no estamos diciendo esto. Sí, por eso dijiste santificar, ¿no? Exactamente, o sea, realmente podemos hacer, lo que queremos decir es que tenemos que quitar todas esas etiquetas
que no las ha puesto el Señor, sino que las hemos puesto nosotros, y que ha limitado la función de la iglesia y la función de cada uno de nosotros para impactar el mundo de forma correcta. A mí me gusta Colosenses, creo que es capítulo 3, donde dice todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, ¿verdad? Entonces, realmente todo, o sea, la pregunta es cómo a través de tu trabajo, ese trabajo de diseñador gráfico, ese trabajo que estás como gerente de una tienda de ropa, cómo tu trabajo puede glorificar el nombre del Señor, cómo tus relaciones, probablemente tus amigos no todos estén dentro de la iglesia, pero cómo tus relaciones pueden dignificar, cómo Dios se puede manifestar en medio de esas relaciones y de todo lo que hacemos. Sí, exactamente. O sea, al final lo que Dios busca no es quitar toda la parte humana para que seamos como angelitos que se dedican solo a cantar con el arpa y él, sino lo que busca es que lo más común, lo más cotidiano, lo hagamos como un acto de adoración para el Señor. Y justo dando de adoración, lo que decíamos como del pensamiento griego y el pensamiento judío, es bien interesante que en la cultura judía, una de las palabras, porque hay muchas, que se traducen como adoración en la Biblia, es la misma palabra que significa servicio o trabajo. O sea, el judío ve su trabajo como parte de su adoración. Sí. ¿Verdad? Y nosotros tal vez a veces podemos pensar como, no, adorar es solo apartarme de mis actividades y dedicarme a cantar, dedicarme a orar en ese momento. Y claro que es parte de la adoración, pero también la forma en la que hago mi trabajo es parte de mi adoración. Sí. Las películas o el arte que consumo es parte de mi adoración. O sea, Dios quiere que más que decir, ok, tengo ahora mi momento secular y ahora ya terminé mi trabajo secular, ahora sí puedo dedicarme a lo espiritual. Él busca que integremos una vida que busca a Cristo en las cosas más pequeñas y cotidianas que estamos haciendo todos los días. Sí, sí, increíble. Y queremos decirte, ¿te imaginas si todos pudiéramos quitarnos estas etiquetas y poder llevar a Jesús en medio de todas las cosas que estamos haciendo? Glorificar el nombre de Jesús en medio de las cosas que parecen más naturales, más simples, más cotidianas. ¿Te imaginas cómo sería el mundo? Definitivamente sería mucho mejor. Así que esperamos que te haya gustado este capítulo. Era nuestro capítulo introductorio. Te invitamos a seguirnos por los diferentes canales donde estamos. Si nos estás viendo por YouTube, te invitamos a suscribirte, darle like y compartir este canal con otras personas. Y también puedes, si no tienes tiempo de ver el video, puedes buscarnos por Apple Podcast y por Spotify. Así que nos vemos pronto, familia.